Voy a grabar la clase. Seba, ¿puedes contestar nuestro correo? Ya, lo voy a tener presente porque no lo tenía presente, pero lo contestaré. Constanza, ¿cierto? Sí, Súper. Lo por contesto favor. un día durante la mañana. Ya. Creo que David, pero no está David también. Creo que también tenía un correo pendiente. Gracias, profe. Ya, ya. Démoslo entonces. Excelente. Se me perdió el Zoom. Ya. Creo que ahí debería estar. Súper. ¿Se ve bien? Sí, Excelente. Ya, esta es una clase de repaso un poco parecida a la ayudantía que hicimos alguna vez con María Ignacia para procesar 3, porque el ejercicio es bastante similar, entonces la idea es poder repasar un poco las mismas cuestiones. Lo que habíamos conversado la clase pasada, ¿cierto? Sobre teoría del caso. Yo igual les voy a subir una separata que armé para un curso de clínica en mi universidad, eh, que tiene varios apuntes interesantes y además le voy a subir, que tiene un extracto además del libro de Paul Bergman, que es súper interesante de litigación, principalmente penal, pero que es aplicable en todo caso a la litigación escrita. Y ese se los voy a subir completo porque creo que tiene harto contenido que puede ser de todas maneras de utilidad y de todas maneras, eh, aun cuando no sirva para el ejercicio práctico, es un material que les puede servir a futuro y en su ejercicio profesional. Así que les voy a subir esas dos cosas, esa separata, que tiene varios extractos de libros en el que van a tener un poco más claro esta idea de qué es la teoría del caso, cómo armar bien su teoría fáctica, jurídica y la prueba que respalda toda esta teoría del caso. ¿Ya? Así que se los voy a subir hoy día de todas maneras. Como veíamos la clase pasada, entonces la teoría del caso, la idea es dejar esta idea central, esencial, básica, que tenemos durante todo el juicio, ojalá, eh, que dé cuenta, ¿cierto?, de nuestra teoría jurídica, cada uno de los elementos que son necesarios de acreditar en juicio de nuestra teoría jurídica, y con los elementos de prueba que tenemos disponibles, ¿cierto? Y saber bien seleccionar cuáles de nuestros elementos de prueba para permitir acreditar cada una de nuestras proposiciones fácticas que estamos alegando en el juicio. ¿Ya? De ahí la importancia entonces de ser bien claro y esquemático en aquellas cuestiones de hecho que sean relevantes y que sean pertinentes obviamente para la acreditación de cada uno de nuestra teoría jurídica y por supuesto eh, nuestra interpretación respaldada siempre por doctrina y jurisprudencia de por qué el caso debiera fallarse de una manera y no de la otra. Esto lo voy a pasar rápido porque lo vimos en la clase pasada. En definitiva, lo importante y para el ejercicio práctico, la instrucción, ¿cierto? Y creo que varias dudas que me han hecho por correo, las he respondido en ese sentido. O sea, lo importante es que ustedes puedan y sepan explicar cuál es su estrategia, por qué decidieron un camino y no eligieron otra vía procesal, por ejemplo, eh, por qué eligieron una demanda, no sé, en juicio sumario y no un juicio ordinario de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, porque en definitiva la idea es que lo puedan explicar, porque es más conveniente y siempre pensando en este caso que el caso está pensado en un cliente, siempre tienen que tener en la mente el interés principal del cliente, ¿no? Siempre y cuando ese interés principal sea jurídicamente plausible, llevarlo y traducirlo en una sentencia favorable. Entonces, mi idea hoy día era un poco repasar dos cosas. Uno, los principales requisitos de la demanda y luego algo que quedó pendiente en la clase pasada, que era la forma de acompañar documentos, que me lo consultaron y también es importante revisarlo porque eh, a partir del lunes vamos a revisar también aspectos de prueba. Entonces, igual es un asunto que va a ser relevante para esa sección del curso, ¿ya?
La demanda, ¿cierto? Si bien, como ustedes bien se podrán acordar, los requisitos para ella están establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y tiene esencialmente 5 requisitos que están enumerados en ese artículo, ¿ya? El número 1, ¿cierto? La designación del tribunal ante quien se entabla, y este obviamente debe ser el tribunal competente según la regla de competencia. Está llegando alguien. Y eso ustedes lo deberán determinar en todo caso a partir de los antecedentes que están establecidos en su caso, ¿no? Número 2, el nombre, domicilio y profesión, oficio del demandante y también de las personas que lo representan, en este caso van a ser ustedes, ¿cierto? Y la naturaleza en virtud de la cual la representa, ¿no? Eh, y en ese sentido, recuerden siempre que los datos que son relevantes y que si no lo hacen así puede ser causal de que eh, no admitan a tramitación la demanda, es individualizar correctamente el nombre, domicilio y profesión. Hoy día se agrega el RUT, sin perjuicio de que legalmente no es necesario, pero generalmente se hace. Pero nunca olviden poner de todas maneras el nombre, el domicilio y la profesión, y si se desconoce alguno de esos antecedentes, es necesario igual indicar, ¿ya? Pero de todas maneras, nombre y domicilio son relevantes. Y especialmente el domicilio porque tiene como principal efecto e importancia la notificación y en particular de la demanda, la notificación personal que se debe realizar respecto a esta, ¿no? De ahí la importancia de establecer el domicilio y además obviamente en muchos casos también el domicilio tendrá que ver con la competencia que tiene el tribunal o no para conocer del asunto. El número 3, ¿cierto? Es también el nombre, domicilio y profesión del demandado, que es lo mismo que respecto del demandante. Y el número 4 es la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, ¿ya? Y esto también es un requisito que está establecido para efectos de la demanda, y de ahí la importancia de poder ser bien esquemático, ¿cierto?, a la hora de redactar una y diferenciar de manera apropiada los aspectos que son de hecho, es decir, fácticos, y aquellos aspectos que son jurídicos, ¿no? A veces es un poco confuso, yo he visto muchos escritos en los que se confunde el aspecto jurídico y se incorpora más bien en cuestiones fácticas, y de ahí la importancia de que revisen bien esa parte, ¿ya? Traten de no incorporar interpretaciones jurídicas en la parte de derecho, o sea, perdón, en la parte de hechos, y intenten remitir todos esos antecedentes, todas esas interpretaciones jurídicas, a todos esos elementos que en definitiva permiten acreditar nuestra teoría jurídica, dejarla en la parte de la exposición del derecho que apoya nuestra pretensión. Y viceversa, ¿cierto? Tratar de no incorporar tampoco antecedentes de hecho en la parte de derecho, eh, salvo que a propósito de hablar, por ejemplo, de un elemento de la responsabilidad, nosotros digamos, bueno, y este elemento de la responsabilidad se ha acreditado en los hechos que señalamos más arriba, ¿cierto? En esto en particular, para hacer una especie de subsunción respecto de cada uno de los elementos de nuestra teoría jurídica. Y finalmente, y eso también yo diría que es una cuestión sumamente importante y que se suele pasar por alto, es enunciarle al tribunal de manera clara y precisa eh, cuál es nuestra petición para el tribunal, ¿ya? Eh, y es súper importante esto porque sin perjuicio de que toda nuestra demanda siempre va orientada hacia un propósito, siempre es importante que en la conclusión nosotros reiteremos cuál es nuestra pretensión y cuáles son las peticiones concretas que le estamos haciendo al tribunal. Y en ese sentido, debemos hacer todas las pretensiones respecto a las que nosotros queremos hacernos cargo. Pueden ser múltiples pretensiones, y en ese sentido pueden ser pretensiones que son simples, que se hacen de forma conjunta, simplemente todas juntas, por ejemplo, petición 1, 2, 3, 4. En ese sentido, por ejemplo, nosotros queremos que el tribunal declare la nulidad de un contrato y además la indemnización de perjuicio. Entonces tenemos que solicitar, bueno, que se declare que el contrato es nulo porque bla, 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 y que luego, en virtud de ello, que se condene a la parte al pago de tal monto de dinero en razón de la indemnización de perjuicio. Y
También, como una tercera petición, podría ser, por ejemplo, la condena en costas de la otra parte, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Asimismo, también pueden haber, como bien saben, pretensiones alternativas, y aquí nos referimos más bien a estas pretensiones en subsidio de la otra. Así, por ejemplo, en una demanda de responsabilidad contractual, ustedes podrían, generalmente, por ejemplo, en materia de responsabilidad médica, lo que se suele hacer es, en lo principal, solicitar la indemnización de perjuicio en virtud de una relación contractual entre médico-paciente, y en subsidio solicitar una indemnización de perjuicio en sede de responsabilidad extracontractual, ¿no? Y esa sería una petición entonces subsidiaria, eh, y en la cual obviamente ustedes van a tener que hacerse cargo de cada uno de los elementos de esa teoría jurídica en el subsidio de su escrito. Eh, y aquí reiterarles, ¿cierto?, que para efectos de la demanda no es necesario ni obligatorio que ustedes presenten documentos que funden su pretensión jurídica, ¿ya? Los únicos antecedentes que son necesarios hoy día presentar en una demanda, salvo que se rija por un procedimiento especial, el procedimiento ordinario, ¿cierto? No es necesario acompañar ningún documento. Antes se solicitaba, ¿cierto?, los documentos que fundaban nuestra demanda, hoy día no. Por tanto, generalmente lo que se suele acompañar simplemente es el mandato con el que se actúa, si es que hay tal, ¿no? Más allá de eso, en realidad no se presenta. Para efectos del ejercicio, si ustedes quieren acompañar acompañar entre comillas, porque no lo van a acompañar materialmente, pero si ustedes quieren señalar que acompañan algún documento, pueden hacerlo, ¿cierto? Pueden hacerlo en la medida que eso permita a nosotros, ¿cierto?, saber que lograron identificar de manera correcta cuáles eran los elementos de prueba que eran necesarios señalar en su estrategia del caso, ¿no? Solamente para esos efectos, pero en realidad no es necesario que lo hagan. Y si no lo hacen, también pueden señalarlo en todo caso en su minuta jurídica. Aquí, me acuerdo que no sé si, creo que David, bueno, le voy a contestar igual el correo, pero de todas maneras este es un ejemplo de presuma, para que lo tengan siempre, para que lo tengan presente, ¿cierto? Sabemos que la demanda entonces tiene varios, por decirlo así, 3 o 4 grandes elementos: la presuma, la suma, eh, lo principal, o sea, ¿cierto?, o sea, el escrito, el fondo del escrito, y finalmente la petición que se le hace al tribunal. Cuando dice, "Y en razón de lo anterior, a su señoría pido, bla, 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 bla", ¿no? Serían entonces 4 grandes partes del escrito. La primera es la presuma, que tiene como objeto individualizar los principales elementos del proceso. En ese sentido, se tiene que individualizar cuál es el tipo de procedimiento que estamos iniciando, si es ordinario, si es sumario, si hay algún procedimiento especial, por ejemplo, de la ley de arrendamiento, por ejemplo. La materia, que es a grandes rasgos la acción específica que nosotros estamos interponiendo. Hoy día, respecto a la materia, en general, traten de remitirse a los campos que están predeterminadamente establecidos en la oficina judicial virtual. En la oficina judicial virtual, cuando ustedes presentan una demanda, les pregunta cuál es la materia, y tiene una lista, ¿cierto?, de materias más o menos estándar, de manera de homogeneizar estos criterios, porque obviamente antes de eso eh, los litigantes ponían eh, multiplicidad de cosas, ¿no? Por eso traten de remitirse a eso, porque en la vida real, ¿cierto?, si van a presentar una demanda, van a tener que completar nuevamente estos datos en su presentación a través de la oficina judicial virtual, y para que quede coherente, ¿cierto?, traten de siempre remitirse a, a la información que está ahí, ¿ya? Luego tienen que individualizar eh, al demandado, ¿cierto?, al demandante, a las personas que actúan por el demandante, en este caso el abogado patrocinante, y si existen apoderados, también individualizar a todos esos apoderados. Eh, También, obviamente, al demandado, si es más de un demandado, individualizarlos a todos. Si el demandado tiene algún representante legal, individualizarlo también. Y eso todo debe quedar en la presuma. A veces también se incorpora el domicilio, si es que así lo desean, pero en realidad no está más regulado que esto, ¿no? Generalmente se incorpora el nombre
y la cédula de identidad o el RUT si corresponde. ¿Alguna duda con esta parte? Ya. Yo sí, Seo, Dime, David. ¿se me escucha? Bien. Buenos días. Tengo una, o sea, más que una duda, es como un aspecto formal, ya Ujú. que la presuma, ya que somos tres, o en este caso somos dos, igual que una presuma bastante grande. Sí, po, puede Y pasar. uno también tiene que hacerse cargo de otros aspectos de la demanda. Ujú. Entonces, no sé si se podría hacer, o no sé si te parece a ti, que la presuma no se considere como una hoja de todas las demandas en las que se piden 10, porque al final uno queda una presuma muy grande. De acuerdo, sí, se lo voy a señalar de todas maneras. Si les queda una, que no las vamos a considerar entonces para efectos de la Porque contabilidad. a nosotros, o sea, en el caso especial nos está sobrando como una o dos páginas, entonces como para acotar. Ya, o sea, te ocupa toda una página la presumo. Claro, claro, una cosa así. Súper, ya. Les voy a mandar de todas maneras un correo para avisarle a todos esta información, ¿no? Ya, muchas gracias. De nada. Luego de la presuma viene la suma, ¿ya? Y la presuma es esencialmente esto, la sección en la que ustedes señalan cuáles van a ser las partes del escrito o el fondo del escrito, ¿cierto? Y en este caso, cuáles son sus distintas solicitudes que van a hacer al tribunal. Lo principal en este caso, por ejemplo, se hace una demanda. Eh, eh, en el primer otro sí, en este caso hace una reserva de derechos, que es esencialmente reservarse los derechos para presentar elementos de prueba posteriormente. Para acompañar documentos también se tiene que hacer en otro sí. La acreditación de personería y el patrocinio y poder, ¿ya? Esto va a depender obviamente del tipo de escrito que presenten, pero lo importante es tener claro que la diferencia entre cada una de las cosas que se señalan ahí, lo principal, en el otro sí y en el resto de los otros síes, depende del tipo de solicitud que se está haciendo, ¿ya? Por supuesto, luego entonces viene la designación del tribunal al que nosotros estamos haciendo la presentación. Recuerden siempre que cuando se presenta una demanda en Santiago, lo que se hace es presentarla en general al juez de letra en lo civil de Santiago, puesto que no se debe individualizar obviamente a ninguno de los 30 en particular, puesto que la competencia que tienen los 30 tribunales civiles en los Santiago se distribuye internamente, ¿cierto? En, en estos tribunales, ¿ya? Así que ustedes simplemente tienen que individualizar el tribunal, el juez de letra en lo civil de Santiago, ¿cierto? Sin perjuicio de que existen eh, otros tribunales que no tienen esta regla. Por ejemplo, en materia penal, cuando ustedes presentan una querella, los distintos juzgados de garantía de Santiago, que son, si no mal no recuerdo, son alrededor de 15 juzgados de garantía. Cada uno de esos juzgados de garantía tiene una competencia territorial específica por comuna, ¿ya? No así los civiles de Santiago, en cuyo caso no deben individualizar en la demanda el número del tribunal, puesto que esto se distribuye internamente por la administración del tribunal, ¿ya? Que lo tengan súper presente porque me ha tocado especialmente en los cursos de clínica tener eh, personas, ¿cierto?, que individualizan el número del tribunal que no corresponde por lo menos en Santiago, ¿no? Y en materia civil. Luego, ¿cierto? El requisito número 2 generalmente se incorpora acá, que es individualizar el nombre, domicilio y profesión del demandante, ¿cierto? Y las personas que lo representan. Creo que no merece mayor reparo, pero sí tenga que tener presente siempre de individualizar correctamente el nombre, ojalá de la manera más completa posible. Si son dos nombres, dos apellidos, individualizar los dos nombres y los dos apellidos, ya no hace daño poner todos sus nombres. Eh, Siempre es importante el domicilio, si son abogados, señalarlo. Y si no, bueno, señalar su profesión oficio. Si no son abogados y actúan como apoderados, siempre es importante también señalar que actúan como habilitados en derecho. Porque desde tercero, ¿cierto?, tienen este ius postulante, ¿no?
El domicilio, también, la individualización del domicilio tiene que ser lo más completa posible, esto es, individualizar si es una calle, un pasaje, una avenida, el nombre de esa calle, pasaje o avenida, el número, la comuna, y generalmente también se señala la ciudad o la región, ¿no? Eso queda a criterio de usted, pero yo creo que es más completo señalar la región en la que se encuentra esa comuna. Y obviamente señalar si es que ustedes actúan en representación de alguien, en este caso la demanda está presentada, por ejemplo, por el profesor, en representación de la empresa, ¿ya? Y la representación después se acredita a través de un mandato que acompaña al profesor, ¿ya? La otra forma de hacerlo es que la demanda la presenta directamente el demandante, y al final del escrito lo que hace el demandante es entregar patrocinio y poder a un abogado patrocinante, ¿no? Esas son las dos fórmulas que se conocen y que tradicionalmente se ocupan para presentar una demanda, pero lo importante en todo caso, lo importante es que tiene que haber un abogado patrocinante, y eso, como les digo, puede ser de dos formas, ya sea a través de un mandato judicial, en cuyo caso ustedes van a actuar en toda la demanda en representación de su patrocinado, o en la cual el escrito sea directamente presentado por el demandante y en un otro sí confiere patrocinio y poder al abogado patrocinante para actuar en el proceso, ¿ya? Esas son las dos formas. Y ahí queda su criterio en realidad cuál usar. El mandato judicial es ficticio para estos efectos, así que no hay ningún problema si lo desean hacer de esa manera. Número 3, entonces, son la individualización del demandado. Si es más de un demandado, por supuesto, todos los demandados. Pero, y con los mismos requisitos que tiene que estar establecido el nombre, el domicilio y la profesión u oficio. Por supuesto, si ustedes no conocen la profesión o oficio de esa persona, deben señalarlo así, ¿no? Desconozco profesión u oficio. El requisito número 4, ¿cierto?, es la exposición clara de los hechos y fundamentos en los que se apoya nuestra pretensión jurídica, ¿ya? Por eso es importante, y aquí les decía, que la utilidad de poder ser lo más esquemático que puedan en este sentido, ¿ya? Así que establecer los antecedentes de hecho, de manera de, un poco, aquí lo que se hace es contarle un poco la historia al tribunal, de qué es lo que ocurrió. Y luego, ¿cierto?, el derecho, que es eh, cómo estos hechos se enmarcan dentro de nuestra teoría jurídica, que en definitiva permite fundar nuestra acción, ¿no? Pero de ahí les reitero la importancia de ser lo más esquemáticos posible en este sentido, para que su litigación por escrito sea, ¿cierto?, clara, sencilla, y que permita que el tribunal lo comprenda dentro de lo posible, ¿cierto? Y finalmente, y como les reiteraba, la importancia de hacer una enunciación clara y precisa de cuáles son las peticiones concretas que le estamos haciendo al tribunal, es decir, qué es lo que nosotros esperamos que haga el tribunal, ¿no? Y por eso es importante hacerlas también lo más claras, individualizarlas si queremos por número, puede ser sin número, pero lo importante es que quede claro. Y en este caso, por ejemplo, primero que se declare que el demandado, por ejemplo, ha cometido un acto ilícito, luego que, por ejemplo, que el demandado cese de realizar este acto ilícito. Eh, Número 3, que se reconozca, ¿cierto?, la posibilidad de que el demandante pueda demandar los perjuicios derivados de estas conductas. Aquí, por ejemplo, no hay una indemnización de perjuicios conjunta, sino que esta acción habilita demandar de perjuicios, pero no se puede solicitar inmediatamente. Y finalmente, que se condene en costas al demandado, ¿no? No es necesario que siempre pidan las costas, ¿no? Pero generalmente se hace porque es una práctica habitual. Entonces, a partir de esto, el tribunal va a poder fallarle dos cosas, ¿cierto? Uno, que no da curso a la demanda, ¿cierto?, cuando no se contiene alguno de los elementos del artículo 254, y de ahí la importancia de conocerlo en detalle. También, obviamente, se puede declarar incompetente absolutamente, o también les puede sacar un decreto en el cual no les da un plazo de 3 días para poder, para acreditar de manera correcta el patrocinio y poder para actuar en la causa, ¿no?
Esas son las opciones que le puede dar el tribunal. Y lo otro, obviamente, es que el tribunal de curso la demanda, que también es una resolución de mero trámite, ¿cierto? Y en la cual va a dar traslado a la otra parte para contestar. Y obviamente también en la misma resolución en la que da traslado a la otra parte para contestar, debe hacerse cargo el tribunal de cada uno de los otros CIES, ¿no? O sea, acompañar un documento, tenerlos presentes, tenerlos por acompañado, el patrocinio de poder, etc. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya. La forma de acompañar documentos, y esto es para revisar lo que habían preguntado en la clase anterior, ¿cierto? Un poco para refrescar la memoria. En las clases, no me acuerdo si procesal 2, procesal 3, ¿cierto? Hicimos la distinción entre los documentos públicos y los documentos privados, ¿cierto? Y que esa distinción servía esencialmente o especialmente para determinar cuál era la forma de acompañar esos documentos en el proceso. Y como bien dijimos en ese entonces, y volvemos a reiterar, los documentos públicos deben acompañarse con citación, ¿no? Si bien no existe una norma expresa en ese sentido, se desprende del tenor de otros artículos que hablan o se refieren específicamente al plazo que se tiene para impugnar estos documentos, ¿ya? Y en ese sentido se dice que es con citación. Y por lo tanto, cuando se acompaña un documento público, se debe señalar o indicar que se acompaña un escrito con citación, ¿ya? Y es importante individualizar la forma en la cual se acompaña el documento y especificarla respecto de cada uno de nuestros documentos. Y si son, por ejemplo, más de un documento que acompañamos con citación, especificar, se acompañan con citación los siguientes documentos, tanto, 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 ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque si el tribunal hierra, ¿cierto?, en cómo los tuvo por acompañado, y esto impacta porque si es que se acompañan mal, o si se dan con citación o con el apercibimiento distinto, afecta a la otra parte en su derecho a defensa, específicamente a impugnar la validez de ese documento. Y por eso es importante, y por eso si se hace mal, eventualmente se podría incurrir en una causal de casación en la forma. Entonces hay un ejemplo de cómo se pide. Tercero otro sí, por ejemplo, sírvase tener por acompañado con citación copia autorizada de los siguientes documentos, ¿no? Y ahí el tribunal resuelve cómo se pide entonces por acompañados con citación. Otra forma de acompañar documentos durante la etapa probatoria es lo que se refiere a documentos electrónicos, y en esto estamos pensando específicamente en ciertos documentos que nosotros no podemos percibir a través de un documento. O sea, finalmente, a eso referimos con documento electrónico, a un tipo de instrumento que no es un papel, por decirlo de otra forma, ¿no? En ese sentido estamos hablando de videos, de audio, etcétera, medios electrónicos que no son percibibles o imprimibles, ¿cierto? Como hizo el diputado Chamber, ¿no? Un video no es imprimible, o sea, ustedes no le muestran al tribunal la impresión de un video, sino que ustedes le muestran el video al tribunal. Él debería saberlo, ¿no? Sí, pues, sí, abogado. Doctor en Derecho. Entonces, la forma de acompañarlo al proceso civil, por lo menos, ¿cierto?, es solicitar al tribunal que se cite una audiencia de percepción documental para hacerlo, ¿ya? En cuyo caso el tribunal, una vez presentado este documento electrónico, va a percibir a las partes para que dentro del 6º día concurran a esta audiencia de percepción documental, en la que uno, el que presentó esta prueba, o este medio de prueba, debe acompañar todos los medios técnicos electrónicos necesarios para la debida percepción, ¿cierto?, en esta audiencia. Es decir, por ejemplo, si presentamos un video, debemos ir con nuestro computador para poder mostrarlo, y si queremos mostrarlo en grande, ¿cierto?, ir con nuestro ¿cómo se llama?, data show, y un telón para poder mostrárselo debidamente al tribunal. Y si no lo hacemos así, es decir, si no traemos los medios técnicos, corremos el riesgo de que la otra parte solicite que se tenga como no presentado este medio de prueba, ¿no? Y el día en que se va a tener por presentado el documento va a ser el día en que se realiza esta audiencia, desde el cual comienzan a correr entonces los plazos para oponerse, que son los mismos respectivamente, ¿cierto?, tratándose de un documento público o privado, es decir, 3 y 6 días respectivamente.
¿Cómo se solicita entonces esto? Aquí está el ejemplo, se los voy a subir esto. ¿Ah? Por ejemplo, un video acompañado en CD respecto de un reportaje hecho por TVN. Por ejemplo, nosotros queremos acompañar un reportaje hecho por Informe Especial, no sé, que acredita que nuestro representado estaba vivo ese día en tal fecha, o estaba en un lugar determinado en ese día en tal fecha, en la que se grabó ese informe especial. ¿No? Entonces tenemos que solicitarlo así, tener por acompañado en parte de prueba y con citación, conforme a lo previsto en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, y se cita las partes, y esto es lo importante, ¿cierto? Se cita las partes de audiencia de percepción documental, y se puede señalar, obviamente, haciendo presente que se proveerán los medios técnicos electrónicos para su percepción. ¿No? A lo que el tribunal debe resolver, entonces, eh, tenerlo por acompañado y que vengan las partes de esta audiencia dentro del sexto día desde la notificación de la resolución que lo tiene por acompañado. Bueno, esta es la forma de acompañar documentos a través de la oficina judicial virtual, pero para estos efectos no tiene mayor relevancia, pero como ven, no es complejo. Y finalmente, ¿cierto? Los documentos privados, que igual que en el caso de los documentos públicos, no existe una norma específica que diga que estos deben ser acompañados con este apercibimiento, pero sí se distingue entre los documentos privados, ¿cierto?, que han sido emanados de un tercero, de aquellos documentos privados que han sido emanados por las partes. ¿Ya? Un típico documento privado emanado por las partes es un contrato privado, ¿cierto? Un contrato que no ha sido reducido, por ejemplo, a escritura pública. Ese documento, ese contrato específicamente, como ha sido emanado por las partes, se acompaña de esta manera especial, ¿cierto? Que es con conocimiento y bajo el apercibimiento señalado en el artículo 346, número 3, que la especialidad que tiene es que, a diferencia de la citación, da un plazo más amplio a la otra parte para poder impugnar, ¿ya? Para poder hacer observaciones o reconocerlo si es que así es el caso, ¿ya? Y aquí está la importancia, ¿cierto?, de distinguir, o que ustedes sepan distinguir bien si es que este es un instrumento privado, y si este instrumento privado es en particular uno emanado por las partes, es decir, un documento, por ejemplo, que creé yo, o un documento que creamos juntos con la otra parte, o derechamente un instrumento privado emanado por un tercero, que por ejemplo, no sé, puede ser un informe en derecho elaborado por alguien, puede ser un informe técnico sobre algo elaborado por alguien, eh, una boleta, por ejemplo, una boleta de servicios que es emanado obviamente no por nosotros, sino que es emanado por eh, esa prestadora de servicios de agua, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un instrumento, esa boleta es un instrumento emanado de un tercero, que no somos nosotros, sino que es esa empresa en particular. Y un instrumento emanado por las partes, entonces, sería específicamente, no sé, una carta que escribimos nosotros, un contrato, etc. ¿no? Y la gran diferencia, entonces, es que si es emanado por un tercero, se acompaña con citación, y si es emanado por las partes, ya sea el demandado o el demandante, o ambas conjuntamente, se tiene que hacer bajo el apercibimiento del artículo 346, número 3. ¿no? Y la diferencia, entonces, tener por acompañado estas copias con conocimiento y bajo el apercibimiento del artículo 346, número 3 del CPC. ¿Ya? No tiene un nombre más bonito que, por ejemplo, como concitación, sino que tiene este nombre técnico, ¿cierto?, que es bajo este apercibimiento especial que está establecido en este artículo 346, número 3. Ya, yo me tengo que ir a mi reunión, así que ¿alguna duda que le haya quedado? ¿Les quedó claro la forma de acompañar los documentos, los principales requisitos de la demanda? ¿Sí? Voy a entender tácitamente que es un... Yo tengo una duda, pero no Bien. tiene que ver con esto. No, adelante. Tiene que ver con el derecho, con la parte del derecho. Uh-huh. Porque a nosotros nos tocó responsabilidad contractual, incumplimiento de obligación. Súper. Uno es, si ustedes la demanda van a revisar a fondo eso,
Y lo segundo es si es que uno tiene que poner como los autores más grandes en esos ámbitos, a saber, no sé, Abeliuk, Claro Solar, Ramos Paso, que son los más, Alessandri, que son los más conocidos, o si uno puede poner más artículos o otro tipo de cosas. A ver, lo primero, entiendo que, bueno, obviamente lo vamos a revisar todo en detalle, pero entiendo que tu pregunta va orientada si es un análisis como de calidad, de pertinencia jurídica. Claro, Ya. claro, no es por desmerecer a una memoria de alguien que poner a Abeliuk también. Ya, no, pero al primer punto, en realidad, claro, nosotros no hacemos un análisis, este no es un curso de Derecho Civil y por tanto no vamos a analizar que su acción sea efectivamente la correcta, pero sí que sea, que presenten por lo menos argumentos jurídicos que a nosotros nos permitan concluir que es coherente con los elementos de prueba que ustedes tenían disponibles. ¿Ya? Eso es lo primero, o sea, no un análisis eh, de fondo propiamente tal, sino que más bien determinar si es que es coherente con el resto de su pretensión en el caso. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver tanto con su demanda como con su minuta jurídica. Y especialmente con la minuta jurídica nosotros vamos a Con la entender mente, ya. por qué eligieron esa vía esencialmente. ¿Ya? Y respecto a lo segundo, sí, o sea, va a depender, y eso es parte de su estrategia. O sea, si hay un gran autor que ustedes ven que la jurisprudencia sigue, cita, etcétera, es apropiado. Pero también tengan ojo porque hay muchos artículos, especialmente recientes, en el que hay desarrollo doctrinal reciente, ¿cierto? Que apunta a ciertas teorías más modernas que pueden darle el favor a su caso. Y en ese caso, si es así, yo les recomendaría en todo caso usarla, porque si son recientes, si es una teoría que se está desarrollando hace poco y es novedosa y les permite poder acreditar su punto, yo creo que de todas maneras sí. De todas maneras sí. Claro, es que eso iba como apuntada a mi pregunta, porque los autores más clásicos no se responsabilizan mucho como de indemnización de perjuicio en responsabilidad contractual. Sí, y en ese sentido, claro, de todas maneras yo les recomiendo poner autores modernos, ¿ya? Y Sí. lo otro, disculpa que te moleste, no, el otro es, por ejemplo, hemos estado revisando varias demandas Ujú. y me llama la atención la forma de cómo citan muchos abogados que según, no sé, René Abeliuk en su página, en su libro tanto de obligación, en la página tanto señala. Ya, Pero también se puede citar a pie de página, por supuesto, sí, por supuesto. Sí. que Y hay libertad, pues obviamente el tribunal no establece requisitos como hacen, no sé, por una claro, ley, por lo o algo por mismo. el estilo, pero sí, pues hay libertad, hay libertad. Yo en lo particular prefiero a pie de página, que a mano Ya, redactada. ya, esa era mi consulta, muchas gracias. De nada, David. ¿Alguna otra consulta?